Buen día, mis estimados estudiantes de organización de computadores. El día de hoy vamos a hablar de algo que se le denomina vectorización o que también lo pueden conocer, pueden encontrarlo por su nombre denominado pipeline. Primero que todo, pues vamos a recordar algunos detalles. En general, podemos decir que el procesador realiza algunas tareas. Una de esas tareas, la primera es captar instrucción de memoria, en donde pues tenemos una gran diferencia cuando estamos hablando de la arquitectura tipo von Neumann, en donde se suele asignar una región de memoria para el programa, así como está en este caso. Aquí tenemos una memoria que es de estilo read-write memory. Tenemos tres buses, eso sí, siempre van a existir hacia una memoria, un bus de datos, un bus de dirección y un bus de control. Y en el caso de la arquitectura von Neumann, pues solamente disponemos de una sola memoria. Y como disponemos de una sola memoria, pues solamente podemos tener un pedazo para programa y otro pedazo que va a manejar la información de los datos, en donde esperamos que en la sección de los datos también se incluya la pila. E igualmente, seguramente al principio de esa memoria, pues podremos llegar a encontrar si tiene de pronto una tabla de vectores para las interrupciones u otros espacios específicos para el procesador. Tenemos que para la arquitectura Harvard, como ya sabemos, existe una memoria específica para el programa, entonces de este estilo. Usualmente esa memoria es de tipo ROM y tenemos la otra memoria que va a ser manejada por otro conjunto de buses diferentes, que también en este caso, si se dan cuenta, en el primero cuando teníamos una von Neumann, pues ese bus de datos era bidireccional. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de una arquitectura Harvard, pues tengo que el programa, la memoria del programa, solamente necesito traer el dato, es decir, leer el dato de la memoria y llevarlo al procesador, por lo cual aquí ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo un solo bus de forma unidireccional. En contraste, pues tengo también un bus bidireccional para la conexión de la memoria que ya no es de programa, sino es la memoria que va a contener los datos, y en ese caso también va a ser una read-my memory. También necesito interpretar la instrucción. En ese caso ya habíamos hablado que la interpretación de la instrucción pues consta de primero interpretar cuál es el modo de direccionamiento que requiere la instrucción y cuál es el código de operación. También en este caso sabemos que el procesador necesita captar datos. Capta datos desde memoria, por ejemplo para la arquitectura Harvard, pues empleando los buses de la parte derecha del diagrama. Y en el caso de la arquitectura von Neumann, pues capta datos de la sección donde yo voy a encontrar los datos y yo conozco las direcciones. También puedo captar datos de un módulo de entrada-salida como hemos venido hablando previamente, en el cual pues, se encarga de controlar los periféricos y comunicarse con ellos. Y también pues la idea es que nuestro procesador va a procesar datos. Eso lo hace usualmente para las operaciones que son de tipo lógico-aritméticas. Nosotros sabemos que cuando tenemos otro tipo de operaciones, él no realiza ningún tipo de proceso, solamente o almacena o transfiere o realiza un cambio del flujo del programa en términos generales. También tenemos que necesito escribir los datos. Entonces escribir los datos pues aplica igual que cuando yo capto los datos, puede ser a la memoria o a un módulo de entrada-salida. También recordemos un poco pues cuál es nuestro diagrama global. Entonces tenemos nuestro gran procesador siempre, y es eso lo que ustedes están implementando actualmente, un procesador. Entonces él es una cajita, el cual pues se comunica con unos buses a nuestros sistemas de almacenamiento externos, como son las memorias. Entonces en donde ya dijimos que tenemos un bus de datos, un bus de direcciones, un bus de control. En este caso, por ejemplo, aquí estamos pensando en una arquitectura tipo von Neumann, en donde solamente tengo un bus de datos, único bus de direcciones y un bus de control porque tengo solo una memoria. Entonces, cuando uno se pone a pensar qué hay dentro del procesador, nosotros sabemos que fijo
necesitamos una unidad de control que es la que se va a encargar de realizar la secuencia de pasos en el tiempo y controlar qué es lo que está sucediendo. Y vamos a tener una unidad de datos en términos generales. Esa unidad de datos pues va a contener el resto de lo que va a ser nuestro procesador. Entonces, primero, recordando lo que hablamos en nuestras primeras clases, nosotros tenemos que existe algo que se le conoce como control path, que es esos datos que se transfieren entre la unidad de control y la unidad de datos, tanto de ida como de venida. Y tenemos que dentro de la unidad de datos, pues podemos llegar a tener, en este caso en el procesador, en términos generales, yo tengo una unidad lógico-aritmética denominada ALU y un conjunto de registros. Y entre ellos, pues existe un intercambio de información a lo cual se le conoce como data path. Sin embargo, pues nosotros sabemos que pues, la cuestión no es solamente tan genérica como yo tener un conjunto de registros. Entonces vamos a recordar rápidamente cuáles son esos registros, cuáles son los más importantes. Entonces tenemos que nuestros registros, el primero que todo, el más esencial, es el contador de programa, que es también denominado como PC en inglés por su sigla de Program Counter, y es una de las cosas que siempre vamos a tener en nuestros procesadores. ¿Listo? Es importantísimo porque él nos va a indicar en dónde va la secuencia de mi programa. También tengo el registro que se va a encargar de almacenar el estado del programa, que se le puede conocer por la sigla de SR o el PSR. La primera es de Status Register, la segunda es de Program Status Register, y en donde sabemos que pues, lo que vamos a tener es banderas. Vamos a almacenar la información de las banderas, tales como pues, en el caso de las operaciones podemos llegar a tener lo que es signo, cero, acarreo, igual, desbordamiento, y también dentro de ese registro almaceno la información de si yo tengo las interrupciones habilitadas o deshabilitadas, que eso es lo que ya habíamos revisado previamente. Igualmente también tengo un registro importante que es donde yo usualmente almaceno la información de salida del acumulador, de la ALU, que se le denomina acumulador o por sus siglas en inglés AC de accumulator. También tengo el apuntador de la pila, que ya sabemos que es un contador descendente y ascendente, que usualmente se le denomina SP por sus siglas en inglés de stack pointer. Y lo que sí ya venimos viendo aquí son otro tipo de registros que no necesariamente siempre van a tener nuestros procesadores, pero que pueden ser muy útiles, entre los que se encuentra, por ejemplo, un registro que me almacene la instrucción, o sea, que la información que yo traigo de mi memoria con la instrucción, yo la llegue y la almacene para no perderla, al cual se le conoce en inglés por IR como Instruction Register. También tengo un registro de dirección en donde pongo la dirección a la cual yo quiero dirigirme para poder traer el dato, por ejemplo. Que ya sabemos que pues la dirección que yo puedo, la información que yo puedo llegar a traer desde mi memoria de datos, pues puede llegar a venir de, por ejemplo, la sección de la pila, puede venir desde una posición de memoria o puede venir de una dirección de la dirección que estaba antes contenida en la memoria. Por lo tanto, pues ese registro de dirección pues, nos permite tener la dirección de salida real después de haber realizado el proceso de selección y adecuación de la dirección. Entonces a ese usualmente se le conoce como registro de dirección por sus siglas en inglés como MA, Memory Address, o también lo que puede encontrarse como el MAR, que es el Memory Address Register. También tenemos la posibilidad de tener un registro de datos para tener el otro operador que requiere la ALU, porque usualmente, como les dije, si mi arquitectura está enfocada a acumulador, uno de los operadores pues viene del acumulador y el segundo viene del registro dato, en este caso. Y su sigla pues DR de Data Register. También tenemos en nuestro caso, en nuestro diseño, un vector de interrupción que va a ir dentro de nuestro procesador y que es pues, parte de nuestros registros, pero no siempre va en los procesadores. En este caso, por lo que nosotros no tenemos una tabla de vectores de interrupción en la memoria, por eso lo ponemos dentro del procesador. Hubiéramos podido también elegir ponerlo dentro del procesador, no hay ningún problema,
dentro de la memoria, no hay ningún problema. Sin embargo, pues para facilidad para nosotros, pues lo tenemos dentro de nuestro procesador como un arreglo, como un registro interno. Y también se le puede conocer como el IB, el Interruption Vector. Y finalmente, nosotros también podemos llegar a tener un banco de registros. Si tenemos modo de direccionamiento de registros, podemos llegar a tener información dentro de nuestro procesador en un banco de registros que nos sirve, por ejemplo, para direccionar diferentes arreglos de memoria a partir de una posición que esté dentro de un valor de un registro de forma mucho más rápida, sin necesidad de ir y traer el dato o la dirección desde memoria, pues lo puedo tener y la puedo manejar en los registros. Y pues por sus siglas en inglés RB, que es Register Bank. Listo. Entonces, además, recuerden, pues nosotros ya hemos hablado de que nosotros tenemos un ciclo básico, que es importante y que espero que ya esté súper claro, que es que mi procesador siempre hace captación, decodificación y ejecución. Y por sus nombres en inglés, fetch, decode y execute. Nosotros dijimos que en el caso en el que yo no tengo habilitadas las interrupciones, pues yo simplemente tengo un lazo directo desde el punto de execute hasta la captación. Y en el caso de que yo tenga habilitadas las interrupciones, pues yo tengo que evaluar la interrupción y si hay una interrupción, ir y atenderla, o si no, pues ir de nuevo a realizar la captación de la siguiente instrucción. Cuando nosotros ejecutamos, cuando nosotros ponemos en marcha nuestro procesador e iniciamos nuestro programa, lo primero que mi programa debe hacer es fetch. ¿Sí? Eso es lo primerito que él debe hacer. Cuando apenas inicia en un sistema, lo primero que él debe hacer es ir y traer la dirección, la instrucción de memoria de programa. Para eso, entonces, lo primero que él debe de hacer es tomar lo que está en el contador de programa, ponerlo en el bus de direcciones hacia la memoria de programa y traer el dato. Y ahí yo ya realicé el ciclo de captación. Eso es lo primero que debo hacer. Y si yo puedo ver, si yo puedo indicar cuál es el fin de mi proceso, seguramente el fin de mi proceso será después de que yo ejecute una instrucción. En este caso ustedes tienen una instrucción de detener. Entonces lo que va a pasar es que él realizará fetch, realizará decode y quedará en el ciclo de execute, en donde se detendrá mi procesador. Listo. Entonces, después de que ya repasamos cómo era que funcionaba nuestro procesador, ahora vamos a hablar de qué es la estrategia de segmentación. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esa segmentación es un proceso, en este caso es un proceso de extraer jugos en botellita. Entonces lo que uno tiene aquí es primero pues se recolecta la fruta, después lo que de recolectarla, pues lo que uno hace es transportarla a la máquina, al sistema que va a encargarse de realizar el proceso. Después se lava la fruta, se realiza una selección para verificar que el producto pues, sea el mejor y en caso de que pues haya algo que toque que no está correcto, pues uno lo que hace pues, es recolectar y la rechaza. Después lo que hace es, aquí en este caso es realizar el corte de la fruta. Aquí saca el concentrado. Posteriormente, pues lo que hace es verter el líquido en las botellas, en una línea de producción de botellas. Y pues después de realizar el vertimiento del líquido, lo que uno hace es taparlo para finalmente empacarlo y después realizar la transportación. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, lo que usualmente uno hace en los procesos industriales, pues es esto, es dividir por pasos, hacer una división por pasos muy concretos, y a esto se le conoce como pipeline. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una secuencia de pasos que lleva un cauce, un flujo. En la palabra pipeline en inglés es tubería. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que estoy llevando a cabo un flujo desde el inicio hasta el final del proceso, hasta que obtengo el resultado final.
y lo que tengo es que realizo varios pedacitos. Entonces segmento los procesos en segmentos más pequeños, más controlables y que pues pueden ser ejecutados de forma más corta. Entonces esta estrategia es algo que podemos llegar a incluir en nuestro procesador. La ventaja de esta estrategia es que yo puedo llegar a realizar varios procesos en paralelo. Si se dan cuenta, pues yo puedo, por ejemplo, yo podría llegar a tener no solo una fábrica, sino otra fábrica en paralelo que también reciba la fruta, que también realice el lavado, también realice la parte de selección después de cortado. O sea, yo puedo llegar a tener múltiples fábricas con el mismo proceso inicial. Al igual, pues yo podría llegar a tener fábricas en donde diferentes, por ejemplo, que reciban diferentes frutas ya después de ser lavadas y diferentes puntos dentro de la misma fábrica, líneas, por ejemplo, de producción que me puedan organizar mucho más rápido, mucho más eficientemente, al igual que tenga varias máquinas, por ejemplo, que me extraigan el concentrado del jugo. Entonces eso es lo interesante de realizar la segmentación, es que yo puedo empezar a realizar procesos de forma secuencial y bueno, de forma paralela y de forma secuencial. Entonces vamos a ver cómo esto puede llegar a ser aplicado dentro de nuestro procesador. Entonces aquí tenemos un ciclo de instrucción. Lo primero es que quiero que resaltar es que el diagrama que tengo aquí, este es un diagrama de estados que es genérico para la operación de una instrucción. Entonces contiene más cosas que las que ustedes requieren. Por eso no se pueden guiar de este, por si las moscas. Entonces primero, las instrucciones soportan múltiples modos de... ahí me quedó mal, perdón, no es interrupción, es múltiples modos de direccionamiento. Eso pues ustedes lo tienen, ustedes pueden tener modos de direccionamiento inmediato, directo, indirecto, registro, ¿cierto? También tengo que las instrucciones pueden contener uno o dos operandos. Algunos de ustedes seleccionaron tener una instrucción que contuviera los dos operandos. Sin embargo, pues hay algunos que solamente tienen uno, entonces pues ahí están las dos opciones. También importante aquí es que esta instrucción, la que describe este ciclo, realiza la escritura del retorna el resultado a memoria. Eso es muy importante. Usualmente las instrucciones o los sistemas que pues se les puede aplicar esta metodología conocida como pipeline o vectorización, usualmente requieren que la instrucción tome el dato y vuelva y almacene en memoria. Lo otro que tenemos acá es que el resultado puede contener varias partes a almacenar, o sea, no necesariamente solo almaceno una sola vez, sino que puedo requerir volver a escribir en otra posición de memoria, por ejemplo, cuando tengo diferentes formatos. Entonces, si ustedes piensan en un microcontrolador que ustedes conocen como un Arduino, pues el microcontrolador Arduino solamente realiza operaciones con 8 bits, pero eso no implica que eso sea el tamaño máximo de sus operaciones. Ustedes pueden llegar a hacer operaciones hasta de 16 o de 32 con el mismo procesador. Obviamente, eso va a requerir mayor número de ciclos. Sin embargo, pues es algo que puede llegar a realizar. Listo. Entonces ya después de realizar esas aclaraciones, entonces veamos nuestro ciclo. Nosotros en nuestro ciclo tenemos, voy a poner aquí un momentico el láser. Entonces inicialmente tenemos nuestra captación, que ya sabemos que es ir y traer la instrucción de memoria. Posteriormente decodifico para saber qué es lo que tengo que hacer. También después calculo la primera dirección del operando. Aquí se está teniendo en cuenta no un modo de direccionamiento inmediato, sino estamos pensando en un modo de direccionamiento directo o indirecto, en donde pues, necesito tener la dirección o saber cuál es la dirección. Entonces es necesario realizar un ajuste a la dirección, seguramente para tener el tamaño adecuado. Entonces aquí eso es lo que está pasando. Después voy y capto el operando. Entonces captar el operando puede ser en un solo ciclo o puede contener, o puedo quedarme ahí otro ciclo si yo tengo, por ejemplo, el modo de direccionamiento indirecto, porque necesito ir y traer y volver y traer. O sea, me tengo que hacer 2 veces captación para poder tener el operando.
Y también, si yo tengo más de un solo operando, que tiene cada uno un modo de operación diferente, pues necesito volver a calcular la dirección del operando, en este caso el segundo operando, y volver al mismo ciclo de captación del operando, y si es indirecto, pues volver y quedarme en ese estado. Después de que yo ya tengo los dos operandos, pues realizo la operación con los datos correspondientes. Posteriormente calculo la dirección del operando, en este caso el operando, el resultado, donde lo voy a poner. Lo almaceno. E igualmente, pues importante acá, aparece lo mismo. Ese también puede llegar a tener un modo de direccionamiento indirecto en el cual yo me puedo quedar acá. E igualmente, pues como dijimos, nuestro resultado puede contener más de una sola parte. Entonces, si yo tengo más de una sola parte, pues necesito volver y calcular la parte de la dirección donde voy a ponerlo y volver y almacenar el operando. Después, posteriormente, me pregunto si hay interrupción. En el caso de que yo tenga una interrupción, pues necesito hacer la secuencia adecuada para iniciar la atención de interrupción y después calcular la dirección de la instrucción a la cual voy a ejecutar. O si no tengo ningún tipo de interrupción, pues lo que hago es simplemente calcular la instrucción, la dirección de la instrucción siguiente. En este caso estaríamos hablando de el contador de programa más 1, si no tenemos ningún tipo de interrupción. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo llegar a dividir aún más lo que es el ciclo de la instrucción. ¿Sí? En términos muy globales, muy generales, hablábamos que teníamos nuestro fetch, nuestro decode y nuestro execute. Pero yo puedo llegar a hacer un poco más, dividir a un poco más, dependiendo de los estados de las operaciones que yo realice. ¿Sí? Y usualmente, pues ese es, por ejemplo, este es un primer diagrama de estados en donde yo puedo llegar a dividir. No es el único, no es la única forma. Yo puedo llegar a dividir mucho más, claro que sí, no es una limitación. Sin embargo, pues para nuestro ejemplo, para ver cómo funciona el proceso de vectorización, pues vamos a tomar esta estructura. Entonces vamos a descomponer a nuestro ciclo del procesador en estas partes. Entonces vamos a descomponerlo en lo siguiente. Entonces vamos a tener una parte que se va a encargar de captar la instrucción, por sus siglas en inglés de FI, que es Fetch Instruction. Entonces esa se va a encargar de leer la instrucción y ponerla en un buffer. Vamos a ponerla en un espacio dentro de nuestro procesador. Otra parte se va a encargar de decodificar la instrucción, que es DI. En este caso es Decode Instruction, por sus siglas. Y él lo que va a hacer es determinar el código de operación y los campos del operando. También vamos a tener después que calcular los operandos. Recuerden que pues yo necesito conocer la dirección o realizar algún ajuste. No necesariamente los modos directo e indirecto, sino también podemos tener un modo indexado, el cual necesita realizar una operación de suma. Entonces indexado con registro es operación que suma con un registro, o la operación relativa si es relativa al PC. Entonces él calcula los operandos. Realmente esa etapa de CO, que es Calculate Operands, realiza la operación de la dirección donde voy a sacar los operandos. Voy a tener una parte que se va a llamar captar operandos, que va a ser Fetch Operands, por sus siglas FO, que lo que va a hacer es pues traer los operandos de memoria cuando aplique. Pues ya nos hemos dado cuenta pues que hay modos de direccionamiento que no requieren. Yo podría llegar a tener o contener la información dentro del procesador en registros. Puedo llegar a que la misma instrucción me la traiga, eso es un modo de direccionamiento inmediato, recuerden, o pues en otros casos sí necesito acceder, como el resto de los modos de operación, como el directo, el indirecto, o el indexado. También pues vamos a tener un ciclo que se va a llamar ejecutar instrucción, que es execution instruction, que va a realizar la operación que se le indique. Y vamos a tener un escribir el operando, que es write operand, que lo que va a hacer es almacenar el resultado en memoria. ¿Sí? Entonces, como les dije, aquí estamos suponiendo una instrucción que contiene una escritura de nuevo del valor en memoria. Ustedes
reconocen que yo puedo llegar a tener instrucciones que no necesariamente vuelvan y escriban en memoria, sino que estamos hablando aquí de la instrucción más genérica posible. Aquí importante es que estamos tratando de hacer esta descomposición, esta división en tareas más pequeñas, y tratamos de que la duración de estas sea del mismo tiempo, ¿sí? Entonces vamos a suponer por el momento que sí van a durar el mismo tiempo. Entonces para eso pues vamos a ver cómo se ve la ejecución en tiempo, qué es lo que logramos al hacer esta descomposición. Entonces inicialmente aquí voy a realizar un diagrama de tiempos. Estos van a ser ciclos de proceso. Entonces usualmente nosotros teníamos una instrucción y decíamos, vamos a suponer que más o menos nos demorábamos unos 6 ciclos haciendo todo el proceso de fetch, decode y execute. Puede ser que demoren más, puede ser que demoren menos. Vamos a tomar solamente un valor correspondiente. Y yo sé que pues yo demoro 6 ciclos y seguramente si yo quiero hacer una segunda instrucción demoraré otros 6 ciclos, llegando a la necesidad de tener 12 ciclos para poder ejecutar 2 instrucciones. Sin embargo, ahora vamos a ver qué pasa si yo puedo aplicar de forma eficiente lo que es la vectorización. Entonces para eso, primero vamos a tener nuestra primera instrucción. En nuestro primer ciclo vamos a suponer que cada una de esas partes son la cual dividimos va a durar solamente un ciclo del tiempo, o sea, solamente un periodo de tiempo. En este caso pues tenemos la primera que va a ser realizar fetch de la instrucción en nuestro primer ciclo. Ahora vamos a mirar qué pasa en el segundo ciclo. En el segundo ciclo seguramente yo voy a necesitar realizar una decodificación de la instrucción, que es la segunda etapa. Sin embargo, también puedo aprovechar y traer la segunda instrucción, hacer fetch de la segunda instrucción en el mismo instante. Entonces ahí yo ya estoy aprovechando que yo dividí en tareas mucho más pequeñas y hago que mi sistema ejecute de forma paralela cada una de esas partes. Entonces cuando ya traiga mi instrucción número 3, seguramente primero mi instrucción número 1 entrará en su tercer ciclo, que va a ser calcular los operandos. La instrucción 2 entrará en su segundo ciclo, que será decodificar la instrucción. Y la instrucción número 3 pues corresponderá con traer la instrucción, realizar la captación de la instrucción. Asimismo, si vemos cuando hacemos el ciclo 4, pues ¿qué voy a ver en el ciclo 4? En el ciclo 4 seguramente voy a ver cómo hace fetch de los operandos en la instrucción 1, cómo hace el cálculo de los operandos en la instrucción 2, cómo hace la decodificación en la instrucción 3 y cómo hace el fetch de la instrucción 4. Y asimismo voy a ir ejecutando para la instrucción 5, en el ciclo 5, pues voy a dar inicio a la instrucción 5, en el ciclo 6 daré inicio a la instrucción 6 y lo interesante es que hasta el ciclo 6 pues yo puedo ver que finalicé la instrucción número 1. Sin embargo, ya tengo en paralelo varias instrucciones, lo cual me permite tener que en el ciclo 7 termine la instrucción 2, en el ciclo 8 la instrucción 3, en el ciclo 9 la instrucción 4, en el ciclo 10 la instrucción 5 y en el ciclo 11 la instrucción 6. Lo cual uno diría pues que en contraste, por ejemplo, al método que estamos viendo en la parte de abajo, ustedes si se dan cuenta pues gastamos 12 ciclos para hacer 2 instrucciones. En cambio, usando la vectorización en la parte de arriba podemos darnos cuenta que en esos mismos 12 ciclos yo pude terminar hasta 7 instrucciones. Aquí me hubiera podido caber otra séptima instrucción gastando el 12º ciclo. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, súper eficiente, súper chévere, qué cosa tan buena. No, ahora sí el procesador puede hacer muchísimas cosas en paralelo. Digamos que sí. ¿Sí? O sea, uno dice,
Listo. Es claro que cuando se usó la vectorización, que es esa parte de dividir y hacer que el procesador trabaje de forma paralela, como si yo tuviera una especie de ciclo de tubería, entonces la cuestión puede acelerar el proceso de ejecución de una instrucción. ¿Sí? O sea, yo puedo tener como menos tiempo, requerir menos tiempo para realizar un conjunto de instrucciones. Sin embargo, para que eso sea cierto, se han realizado las siguientes suposiciones. Primero, se supusieron que teníamos 6 etapas, o sea que podíamos dividir nuestra instrucción en 6 etapas. Sin embargo, no necesariamente eso es cierto para todo el tiempo. O sea, eso depende mucho del fabricante, del diseñador, si quiere dividir en 5, en 4, en 3, en 8, como le guste a la persona que diseñe el procesador, o como le parezca mejor, o como se le facilite, o pues depende de lo que busque, o de sus tipos de instrucciones. Entonces hay unas que pues, simplemente se les facilita y puede hacer más o menos etapas. Segundo, cada instrucción que supusimos en el diagrama anterior, supusimos que pasaba por las 6 etapas. Y sabemos que no siempre es así. No todas las instrucciones van a requerir que se escriba un resultado en memoria. Por ejemplo, si yo simplemente leo un dato, pues no tengo por qué volver a escribir ese dato en memoria. O, por ejemplo, si yo realizo una operación de bifurcación, de salto, pues no tiene tampoco por qué volver a escribirse en memoria. ¿Sí? Entonces aquí estamos suponiendo que todas requieren el mismo tiempo, pero no necesariamente, o bueno, las mismas etapas, pero no necesariamente es así. Igual, podemos tener modos de direccionamiento diferentes. Igualmente, pues algunas instrucciones pueden demorar más o menos. Se supone que las etapas tienen la misma duración. ¿Sí? Eso fue la primera suposición que realizamos y la que les mencioné anteriormente. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el ciclo de captación usualmente es más corto que el de ejecución. Cuando nosotros realizamos la captación, pues necesitamos exponer la dirección a la cual donde está la instrucción, realizar la lectura del dato y ahí ya terminé la captación. En cambio, cuando estoy pensando en un ciclo realizado por, en este caso, nuestra ALU, puede requerir más de un ciclo. O sea, hay instrucciones que pueden demorar 1 o 2 ciclos. Sin embargo, si por ejemplo pensamos en la multiplicación, nosotros sabemos que nuestra multiplicación puede requerir más de cierto número de ciclos, como fácilmente unos 16, 20 ciclos para poder terminar. Entonces, no es cierto que yo tenga la misma duración en tiempo. ¿Listo? En el diagrama que vimos, también supusimos que todas las etapas pueden realizarse en paralelo. Sin embargo, las etapas correspondientes al fetch instruction, que es captación de la instrucción, lo que es FO, que es captar los operandos, y WO, que es escribir el operando, pues todas requieren acceder al bus de direcciones y datos. ¿Sí? En el caso que estamos pensando en arquitectura von Neumann, pues solamente tengo un bus de datos y un bus de direcciones, y todas esas tres requieren acceso a la memoria. Usualmente la memoria es muy raro que tenga más de 2 buses para poder acceder a ella. O sea, máximo podría llegar a tener 2, y eso en memoria súper no tan estándar. Usualmente casi siempre manejan solamente un bus, por lo cual usualmente estas tareas no podrían llegar a acceder o realizarse en paralelo las 3. Sin embargo, pues lo que estábamos mencionando, no todas las instrucciones necesitan realizarse, requieren que yo escriba de nuevo en la memoria, o sea que W0, WO no necesariamente siempre se ejecuta. Lo otro es que no necesariamente yo siempre tengo que traer los operandos. Dijimos que yo puedo tener operandos en registros o recibirlos de forma inmediata. Y pues lo que sí fijo siempre voy a realizar va a ser el captar la instrucción. O sea, es posible entonces que no necesariamente porque los tres en el diagrama que vimos puedan ejecutarse en simultáneo, no necesariamente eso implica que siempre se pueda hacer, ¿sí? Y que siempre lo necesitemos. O sea, es un pro y es un contra.
Sin embargo, pues seguramente en el momento en el que se necesite, pues será necesario realizar una gestión de qué tarea hago primero y qué tarea hago después, lo cual pues seguramente va a implicar más tiempo de operación. Listo. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo. Esto es un DSP, esa es una referencia de un DSP. Un DSP es un Digital Signal Processor, no processing, sino processor. Es un procesador para procesamiento digital de señales. Esta es la referencia TMS320C6748. En la facultad existe una tarjeta que maneja este DSP, este procesador. Y él, en términos generales, pues tiene una ALU de punto flotante, de punto fijo, y además maneja pipeline. Entonces aquí les muestro cómo él maneja su pipeline. Entonces, primero él tiene su ciclo, el fetch, el decode y el execute, que lo divide en varias etapas. En este caso tenemos que este señor, la parte del fetch, la divide en 4 etapas. Una que se encarga de generar la dirección de la instrucción del programa donde yo quiero traerla. Otra que se encarga de enviarla. Otra que se encarga de decir, de acceder que realmente ya está disponible. Y recibir el fetch, el paquete correspondiente. Este se parece más a lo que nosotros hacemos, que es parecido a lo que primero es como generar el valor que yo voy a poner en el bus de direcciones. Después lo que tengo que hacer es enviarlo. Después esperar a que ya tengo el dato, o sea, que ya la memoria me está entregando la información. Y finalmente recibirlo en el procesador. ¿Sí ven? Aquí se ve un poco más detallado lo que nosotros hacemos. En este caso, pues este fetch lo que hacen es dividirlo en esas etapas. O sea, el pipeline de este señor divide cada una de esas en una. También tiene otra en donde hace decode, donde hace la decodificación de la instrucción. Bueno, en este caso el código de operación debería ser lo más adecuado. Y ejecuta o sea, recibe la información. Y el execute lo divide hasta en 5 ciclos. O sea, puede llegar a tener 5 etapas. No siempre tiene 5 etapas, depende de la instrucción. Pero pues esto es para, por ejemplo, contemplar las instrucciones que requieren mayor tiempo. Por eso, pues aquí este dispositivo está contemplando lo que estábamos mencionando inicialmente, y es que cada una de las etapas dure tiempos semejantes. Entonces aquí él está contemplando el hecho de que las instrucciones, las operaciones pueden ser más largas, por eso divide en varias etapas, hasta 5 etapas. Para lo cual, a diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, cuando yo tengo solamente una etapa de ejecución de instrucción, pues solamente necesito una ALU. En este caso, como tiene 5 etapas, este señor procesador tiene la capacidad, tiene hasta 2 ALUs y dividida por etapas internamente. Entonces, por eso también es posible que él pueda realizar estas divisiones. Y en términos generales, pues aquí muestra el diagrama en donde ustedes se pueden dar cuenta que el ciclo, pues que él aprovecha mucho más. Obviamente, entre más capas, entre más divisiones, pues uno puede llegar a perfeccionar la cosa. O sea, puede tener más instrucciones en menos tiempo. Que eso es lo que se está buscando acá. Entonces, hasta ahora, uno diría, esto es maravilloso. Esto funciona muy bien en todos los casos. Sin embargo, tengo unas limitaciones que quiero mencionarles. Primero que todo, cuando yo no tengo que cada una de las etapas dura lo mismo, seguramente es necesario que en esa etapa se realice algún tipo de pausa, ¿sí? Para poder darle el cauce correspondiente, ¿sí? O sea, para poder realizar la siguiente etapa. Seguramente voy a tener que pausar en algunas otras. Eso quiere decir que puedo llegar a tener celdas que no necesariamente demoren un ciclo, sino necesito que demoren 2 o 3 ciclos. Y puede ser que yo ya haya acabado, por ejemplo, la tarea de hacer captación de una instrucción. Sin embargo, todavía estoy terminando la operación, por ejemplo, de hacer el cálculo del operador, de la dirección del operador. Entonces, pues ahí
seguramente si yo no tengo que todas son del mismo tiempo, de la duración del mismo tiempo, pues tengo que esperar para poder garantizar que sí tengo la información para la siguiente etapa. Se presenta una dificultad cuando tenemos una instrucción de bifurcación. Al igual como con el evento impredecible y que funciona semejante como son las interrupciones. Entonces, para eso, pues vamos a mostrarles aquí un ejemplo de cómo se ve eso. Entonces aquí tenemos de nuevo nuestro diagrama de tiempo, en donde pues tenemos primero la ejecución, o sea, esta es la misma ejecución que vimos hasta el ciclo número 6, en donde pues ejecutábamos toda nuestra instrucción 1, también teníamos que ya casi estamos acabando nuestra instrucción 2, y tenemos nuestra instrucción 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces aquí en este caso que tenemos, pues en el siguiente pues ya trajimos la 7, y lo que ocurre es que vamos a tener que ahora en este ciclo, en la instrucción número 3, ocurrió una bifurcación. En este caso vamos a suponer que esa bifurcación corresponde con una instrucción de salto incondicional, o sea, quiere decir que yo necesito saltar o saltar. Entonces en ese momento, cuando ya me dice mi instrucción que necesito saltar, si se dan cuenta, yo solamente pude saber que realmente tenía que saltar hasta que terminé de ejecutar la instrucción, o sea, hasta el ciclo 8, aunque él entró en el ciclo 3. Entonces, todo este tiempo en donde mi cauce fue recolectando más instrucciones y más procesos y fue realizando más procesos, pues ¿qué pasó? Necesito vaciar el cauce. ¿Por qué? Porque estas instrucciones, la 4, la 5, la 6 y la 7, ya no las necesito hacer. ¿Por qué? Porque llegué a la instrucción número 3 y en la instrucción número 3 hubo un salto, que es de forma incondicional a la posición o instrucción número 15. Entonces, todo lo que llevaba, todo lo que ya estaba ejecutando, pues no me sirve. Y como no me sirve, necesito asegurarme que no haya nada, ninguna información en la mitad. Por eso es necesario vaciarlo, a lo que se le conoce como vaciar el cauce. Literalmente lo que hago es limpiar el contenido de lo que tiene. Y ahí sí realizo el fetch de la instrucción que yo necesito, y en este caso pues es la instrucción número 15. Si se dan cuenta, aquí yo en cada ciclo pues tenía la conclusión de una instrucción. Entonces en el ciclo 6 terminaba la 1, en el 7 la 2, en el 8 la 3, en el 9 yo estaba esperando que terminara la 4, seguramente en el 10 terminaba la 5 y en el 11 terminaba la 6. Sin embargo, como me tocó vaciar el cauce y me tocó realizar un salto, lo que va a pasar es que seguramente voy a tener que esperar otros 6 ciclos hasta que pueda llegar a completar una nueva instrucción para poder terminar otra instrucción. O sea, es decir que la instrucción 15, la 16, la 17, la 18, solamente hasta el ciclo número 7 más 6, 13, voy a poder llegar a ver la conclusión de la siguiente instrucción. Entonces, todo ese tiempo que estábamos ganando, que habíamos visto, que podíamos, que estábamos garantizando que teníamos, que realmente efectivamente aumentábamos la capacidad de proceso de nuestro procesador, pues lo perdimos. Y lo perdimos porque no es posible saber, pues inicialmente uno diría, no es posible saber sino hasta que yo termine la instrucción que efectivamente tengo que realizar la operación de salto. Entonces, hay varias formas que uno puede decir, hay varias técnicas que uno puede llegar a decir que puedo predecir. La primera es decir, predecir que nunca salta. Lo que quiere decir es que llega mi instrucción, dependiendo de si es una instrucción, por ejemplo, en este caso estamos pensando, para estas técnicas de predicción se está pensando más
en instrucciones de bifurcación que son condicionales. Entonces, si se dan cuenta, si se acuerdan, nuestras operaciones condicionales necesitan una comparación y después si realizan el salto. Entonces, usualmente esas requieren que la instrucción anterior termine y después si yo determino si necesito o no realizar el salto. Entonces, como necesito eso, pues lo que va a pasar es que aunque yo ya conozca la instrucción de salto, o sea, sé que tengo que saltar, tengo que esperar o realizar seguramente algún otro proceso para poder realizar la operación de bifurcación. Eso es algo que seguramente nos va a ocurrir. Entonces, una de las primeras suposiciones es que no voy a saltar. Entonces, yo sigo ejecutando como en este ejemplo, sigo trayendo la información de mis instrucciones de forma secuencial sin esperar que cambie. Y pues seguramente si hay un salto, pues seguramente perderé el tiempo como nos pasó acá. La otra es suponer que siempre salta. Entonces, a partir de la información que ya conozco, suponer que la instrucción a la cual tengo que hacer la siguiente fecha va a ser la posición a la cual voy a saltar. También puedo predecir según el código de la operación, es decir, según lo que yo contenga del código de operación, puedo decir que siempre salto o no salto. Por ejemplo, en los saltos incondicionales, pues yo sé que siempre salto, lo cual sería bueno suponer que siempre se salta. Sin embargo, pues por ejemplo, casi siempre uno podría decir que para mí, como diseñador de este procesador, voy a suponer que los saltos que sean, por ejemplo, iguales, van a ser casos que no van a saltar. ¿Sí? En cambio, pues los otros sí siempre saltan. Entonces, pues uno puede llegar a suponer o decir, según dependiendo del código de operación, si salto o no salto. También puedo llegar a predecir según el código de operación. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, también puedo conmutar en saltar y no saltar. O sea, dejar que el sistema salte cada vez, salte y no salte. Es decir, que si llega una instrucción de bifurcación, salto, en la siguiente no salto, en la siguiente salto, ¿sí? Lo cual pues podría uno decir que tiene como uno el 50-50 de darle que sí efectivamente sí es y no es. Y en las últimas dos, lo que es la tabla de historial de saltos y conmutar saltar y no saltar, usualmente se calculan mediante el historial, la parte, el pasado del programa. ¿Sí? Dependiendo de que si casi siempre en mi programa, pues yo no necesitaba, que casi siempre, por ejemplo, que sale la operación de menor que, o sea, branch, les dan. Entonces uno dice, bueno, casi siempre cuando se está ejecutando este programa, pues lo que ocurrió fue que no necesité saltar. Entonces puedo suponer que como llegó esa operación, no voy a saltar. Uno puede llegar a hacer esa suposición, pues según, pues acordando, teniendo la historia de cómo se ha ejecutado el programa. Obviamente eso será decisión por parte del compilador de qué pone y qué no. Sin embargo, pues este tipo de sistemas requieren muchos más elementos que en nuestro procesador usual. O sea, seguramente necesitamos muchas más lógicas y esa es una de esas otras cosas que vamos a tener que tener dentro de nuestro sistema, algún tipo de técnica de predicción en donde se espera que no se pierda tanto tiempo, como la muestra de este ejemplo que les estoy mostrando, en donde pues perdimos todos estos ciclos y pues nos dio como lo mismo a partir desde el ciclo de la bifurcación, como si estuviéramos trabajando con un procesador de tipo estándar. Bueno, hay algo importante aquí que también quiero resaltarles y es que hay operaciones, hay instrucciones que yo tengo la necesidad de esperar el resultado anterior. Entonces, ya les voy a mencionar ese detalle. Entonces, primero, en la etapa de calcular operando, la cuestión es que puede llegar a depender del contenido de un registro que se ve afectado por una instrucción previa y que aún se encuentre en el cauce. Entonces, cuando yo tengo este tipo de elementos que yo necesito esperar antes
o cosas que están ocurriendo, pues necesito de alguna forma forzar que mi procesador, pues que en este caso el ciclo del cauce dado por la segmentación, realice como una especie de pausa o no haga nada mientras que recibo el resultado. Entonces, por eso existe una operación, un código de operación que se le denomina, pues usualmente lo van a encontrar como NOP o Not Operation, en donde literalmente el procesador no hace nada, ¿sí? Es decir, si vamos y vemos, por ejemplo, aquí en este caso, en nuestro ciclo, supongamos aquí esta instrucción hace todo el proceso, hace fetch, hace decode. Sin embargo, cuando va a hacer execute, pues no hace nada, ¿sí? No ejecuta nada, no modifica nada, simplemente ocupó espacio en el programa como una instrucción más. Y uno puede llegar a tener un conjunto de NOP o Not Operation para poder darle tiempo a mi programa a que termine, a que por ejemplo termine esta instrucción. Por ejemplo, si yo puedo llegar a poner 1, 2 o 3 para que me dé los resultados necesarios para poder calcular la operación correspondiente o conocer, en este caso, por ejemplo, en esta etapa de calcular los operandos, conocer el valor de registro. Recuerden que calcular los operandos también puede llegar a ser, en este caso se está pensando en un modo indexado con registro, en donde uno realiza la suma de lo que trae más el valor de registro, y el registro pues puede llegar a ser modificado o debería haber sido modificado por una instrucción previa. Entonces, por eso es que existe este tipo de operaciones para poder solucionar esa limitación. Sin embargo, pues si se dan cuenta, pues lo que va a pasar es que yo estoy ahí en ese caso, estoy perdiendo como ciclos de operación de salida para poder solucionar el hecho de que necesito ya conocer el valor de las operaciones previas. Otro caso, pues otros elementos que también pueden llegar a entrar en conflicto son también algunos otros registros y la memoria, que a veces, dependiendo de cómo se programe, uno se da cuenta que lo que va a ir incluyendo, pues, por ejemplo, en el código ensamblador que yo les he mostrado, como ejemplo, yo siempre he supuesto que tengo el valor del acumulador ya listo, ya disponible. Sin embargo, si yo tuviera este tipo de segmentación, un procesador de este estilo, pues yo ya no puedo suponer que está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la operación, literalmente, cuando vaya a realizar la operación, puede ser que el valor del acumulador todavía no está actualizado en el valor anterior. Eso puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces, no solamente tengo conflictos con el calculador operando, sino también puedo llegar a tener conflictos con los registros y también con la memoria. Puede ser que yo en una operación previa cambiara el valor en una variable o requiero cambiar el valor en una variable que está en memoria y en la siguiente instrucción necesito traer esa variable para realizar otra operación. Si se dan cuenta, yo puedo llegar a tener un valor viejo en la memoria y no es lo que yo quiero porque seguramente el programa requiere que ya tenga el valor nuevo que me modifica la instrucción anterior. Entonces, para solucionar eso, pues existe esta otra instrucción que es no realizar ningún tipo de operación. Y es para eso, para pausar el proceso de segmentación y que se pueda lograr pues, las mismas características o características semejantes a nuestro ciclo de operación usual al cual conocemos. Sin embargo, pues no siempre es necesario. Pues cuando no es necesario, pues se puede aprovechar el tiempo que se gana, pero cuando uno de verdad necesita tener constancia o saber que la información de los registros sí es la que necesitamos, pues va a ser necesario, seguramente en ese caso, meter instrucciones de tipo NOP. Cada etapa de cauce, en cada etapa de cauce de nuestro cauce, en nuestra segmentación, pues va a necesitar un gasto extra de tiempo, ¿sí? En contraste a una operación usual de fetch, decode y execute. Por el hecho de que yo necesito, si se dan cuenta, yo necesito tener más registros. O sea, mi procesador internamente seguramente va a necesitar más buffer para poder no perder la información entre ciclo y ciclo. Y esa transferencia de información, pues lo que va a ocurrir es que va a requerir tiempo.
y seguramente va a gastar más. Si vemos en términos globales la duración de una instrucción, va a llegar a durar mucho más que una instrucción estándar. Sin embargo, pues no es tanto más, sino pues seguramente 1 o 2 o 3 ciclos de memoria, de ciclos del proceso para poder realizar la transferencia de esta información. Y pues la lógica de control, como ya tengo más buffer, tengo más registros, tengo que realizar transferencia entre un punto y otro de forma más eficiente, seguramente esa lógica del control va a ser necesario que se incremente. Y se incremente enormemente porque voy a tener muchos más elementos dentro de mi sistema y dentro de mi procesador. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención. Espero les haya quedado claro cómo es el funcionamiento de la vectorización o denominada pipeline. Lo importante de esta idea es que se busca que el procesador con los mismos recursos o de pronto aumentando un poco más en el caso del pipeline, porque seguramente voy a necesitar más elementos dentro del procesador para que me almacenen y que mantengan la secuencia del ciclo, yo pueda realizar procesos en forma paralela y gastar menos tiempo para producir más instrucciones. Recuerden que todos los elementos que hemos visto de optimización lo que buscan es eso. Lo que buscan es liberar al procesador de cargas que no son necesarias, como lo que es el módulo de entrada-salida y el módulo de DMA. Y en este caso, realizar pipeline lo que permite es paralelizar los procesos para poder emplear al máximo todas las capacidades del procesador, aunque requiera un poco más de tiempo, algunos elementos y seguramente más lógica para tener en cuenta en cada una de las etapas para no perder ningún tipo de datos o para poder realizar procesos en simultáneos con los buses de datos. Hasta luego, que les vaya muy bien y espero cualquier pregunta o comentario en nuestra clase.